Muchachos, buenos días muchachos, en minutos iniciamos. Buenos días, abogado.
Muy buenos días, estimados estudiantes. Buenos días con todos. Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenos Buenos días, días. abogado. ¿Todo Hola, bien? Aquí muchachos, Buenos ¿cómo días, les ha dicen. Buenos ido? días, abogado. Qué gusto volverles a ver. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué de ahí, sus hermosas vidas? ya que parece que el paro ya se acaba ya. Parece porque por el momento estamos normal. Sí, ahorita estamos súper normal. No hay, no hay problemas en ese sentido. Parece que ya se terminó el tema de las paralizaciones. Al menos aquí lo que les puedo comentar es que ya no ha habido ningún tipo de novedad. Ya, ya no han habido cierre de vías aquí en la ciudad ni en la provincia, al parecer. Entonces, supondríamos que al fin ya pasó este tema de las paralizaciones por el momento, ¿sí? Incluso con lo que, como bien saben, nosotros tenemos clases solo hasta mañana. eh, no hay ningún tipo de problema. Denme 2 segunditos, por favor. Déjenme revisar algo y ya iniciamos. ¿Qué más, muchachos? ¿Qué ha habido de novedades entonces? ¿Todo tranquilo? No había ningún tipo de percance. Aquí ya se ha calmado mucho la situación. Como les digo, ya ni siquiera se ha escuchado absolutamente nada. Entonces, supondríamos que en este caso ya no vamos a tener problemas por el momento, como les había manifestado. Ojalá que permanezcamos así. Como les manifestaba, es de su conocimiento que en este caso eh, nosotros tenemos feriado a nivel nacional. Por ende, las actividades se desarrollarán simplemente hasta el día de mañana, ¿no? Así que eh, sí debemos tener esto en cuenta. Déjenme ver algo más. Y con ello ya continuamos.
Perfecto. Muy bien. Esperando que todos se encuentren de lo mejor. Hoy vamos a seguir desarrollando temas importantes en relación a la materia, como ustedes ya conocen. Como hemos venido hablando de forma permanente, eh, resulta esencial dentro del ámbito de la sociología que ustedes conozcan incluso la historia, ¿no? Lo que concierne y corresponde incluso a lo en relación directa a civilizaciones antiguas. ¿Por qué? Porque ustedes deben conocer cómo se venían estructurando en el ámbito social, en el ámbito cultural, económico, político, desde las civilizaciones que se venían desarrollando a lo largo del tiempo, desde el aparecimiento del hombre, ¿no es cierto? En sí, tenemos nosotros civilizaciones que han dejado marcas imborrables, que han tenido tanta repercusión en el mundo actual, que nosotros seguimos utilizando implementaciones y desarrollos que fueron creados por este tipo de civilizaciones. ¿Sí? A ver, vamos a tomarles la lección aquí en este caso. ¿Quién me da un ejemplo de algo que se sigue utilizando que haya sido creado tal vez en civilizaciones muy, muy, muy antiguas? Los calendarios. Levantarán la mano. A ver, Alexander. Podría ser la rueda, profe. Ya, pero nos vamos, bueno, eso es un desarrollo tecnológico, se podría manifestar, ¿no? Pero algo en el ámbito social. Mm, Podría ser también como los debates. Antes se ponían a conversar la gente, o sea, conversaba entre un sector, o sea, entre comunidades. Mm. Vamos a ser más profundos, muchachos. Son cosas demasiado básicas. A ver, Ángel. Sería la clipper, le dicen. La clipper es como que se utilizaba antes, era como para cortar el cabello que se utilizaba. Esos eh, son muchachos. Me refiero al ámbito social. Ya, ya, ya. Obviamente han existido desarrollos e implementaciones, en este caso tecnológicas, ¿no? Podría denominarse, porque lo que manifiesta Alexander es algo que se desarrolló con un ámbito, podríamos determinarlo como tecnológico, ¿no? Luis, Podría ser de los debates en la antigua Grecia con los ya, congresos, verán. ¿o no? ¿Saben cuál es uno de los ejemplos más prácticos en este caso de algo que ha sido y que se sigue utilizando y aplicando en este caso, en este ámbito, hasta la actualidad? Las leyes. ¿Sí sabían eso? Desde que se crearon las normas jurídicas en Roma, ¿sí? Y en estos entornos en los cuales se empieza a desarrollar ya un tipo de legislación, de instauración de normas jurídicas, hasta el día de hoy nosotros venimos aplicando normas de este tipo, ¿sí? Esto lo vamos a seguir viendo, esto lo vamos a seguir conociendo durante el desarrollo de la clase para que ustedes tengan un entendimiento y una comprensión mucho más amplia de todos estos ámbitos, por todo lo que llega a repercutir y por todo lo que llega a tener una relación estricta y directa con la sociedad actual, ¿sí? ¿Saben también cuál es otra implementación en este sentido? ¿Por qué apareció la escritura? Para cubrir qué necesidad creen ustedes que apareció la escritura. A ver, Eve. Por la necesidad de comunicarse. No, ya. Entonces, a ver, Malky. Yo igual pensé que era por la necesidad de comunicarse. La O por escritura, tener, en o por tener cierto punto sí, pero la necesidad de la evidencia. escritura surge, muchachos, por el propósito de realizar registros en el ámbito económico, ¿sí? Entonces, son cositas que realmente llegan a marcar la diferencia en este tipo de ámbitos, ¿no? Por el mismo hecho de que tienen una repercusión
que se ha seguido manteniendo hasta la actualidad. Imagínense lo que les acabo de manifestar. Tiene una relación estrecha con la contabilidad, ¿sí? Con el propósito de llevar, en este caso, registros en estas épocas de lo que corresponde a elementos alimenticios, ¿sí? Producciones, y en este tipo de entornos en los cuales se llega a desarrollar. Entonces son cositas que como se dan cuenta tienen que ir conociendo, ¿no? Y que hasta el día de hoy se siguen aplicando, ¿sí? Pero que tienen un inicio y un desarrollo demasiado importante y elemental en los ámbitos sociales en los que nosotros nos vamos a manejar, ¿sí? Si bien es cierto lo que me han manifestado, sí son avances, ¿no? Pero son avances en este caso eh, que han tenido otro tipo de entornos o ámbito de desarrollo. Aquí nosotros igual nos vamos a manejar mucho más en lo que concierne y corresponde al ámbito social, ¿sí? Por eso, la misma denominación de la carrera es sociología, ¿sí? Eh, Se han creado y se han implementado lo que ustedes me han manifestado, ciertos artefactos, ¿no? Que también han servido para que en otros entornos sean aplicados, sean utilizados, pero en sí, como les acabo de dar estos dos ejemplos elementales, nosotros tenemos desarrollos creados en civilizaciones antiguas que siguen teniendo una aplicación y una permanencia hasta en la vida actual. Imagínense. Tanta repercusión han llegado a tener que nosotros los utilizamos hasta el día de hoy. ¿Sí? Las normas jurídicas nos rigen. ¿Sí o no? Ya. En el ámbito de la contabilidad, de igual manera, en este caso, se sigue aplicando este tipo de registros con el propósito de tener un orden y un conocimiento debidamente detallado de estos entornos. ¿Ya? Entonces, ya vamos teniendo una perspectiva y una visión mucho más clara de estos ámbitos. Ya vamos a analizar un poco más acerca de ello. Vamos a tomar la asistencia, muchachos, por favor, estarán pendientes. Anderson Aguirre, Presente. Andrea Albán, Presente. Adrián Álvarez, Cruzcaya Andy, Presente, abogado. Kevin Barragán, Presente. Steffi Borja, Presente. Neida Borja, Presente. Luis Cadena, Presente, abogado. Evelyn Cueva, Presente, abogado. Lidia Cubil, Presente, abogado. Geray Chango, Jennifer Chida, Presente, Licen. Glenda Chisak, Mateo Gaibor, Aileen Gaibor, Branly García, Presente, abogado. Jessica Garzón, Presente, abogado. Gabriela Granizo, Presente, abogado. Carlos Guamán, Jennifer López, Presente, abogado. Darwin Malisa, Presente, Lice. hola, Daila Matute, Presente, abogado. Derlis Moreno, Presente, abogado. Talina Ocampo, Presente, abogado. Samantha Ocaña, Presente, abogado. Malky Patín, Presente, abogado, buenos días. Ginger Peña, Presente, abogado. Buenos días.
Dana Perea, Joseph Pilco, Stephen Kinga, Presente, abogado. Silvia Quispe, Presente, abogado. Isamar Ricaurte, Presente. Melanie Rivera, Presente, Licen. Angelo Sangacha, Presente, Licen. Pamela Sei, Presente, abogado. Piedad Simbaña, Presente, abogado. Juan Apanta, Presente, licenciado. David Vázquez, Dicen, disculpe que le interrumpa, el compañero dijo que le había pedido permiso a usted por un inconveniente que le había sucedido. yo sí, sinceramente, créanme que hay personas que les pasa, pero de todo, supuestamente. Ralph Zamora, Presente, abogado. listo. Están con falta Adrián Álvarez, Geray Chango, Glinda Chisak, Mateo Gaibor, Ailín Gaibor, Mateo Presente, Gaibor. abogado, que estoy. Sí, es uno que no sé qué vale, no vale mi micrófono muy bien. Carlos Guamán, Dana Perea y Joseph Pilco. Están con falta Adrián Álvarez, Geray Chango, Glenda Chisak, Ailín Gaibor, Carlos Guamán, Dana Perea y Joseph Pilco. ¿No están? Perfecto. Listo, déjenme verificar. Vámonos, hoy es 7 de octubre. Hoy es 7 de octubre, ¿cómo pasa hablando el tiempo, muchachos? Se nos va el ciclo. 7, 10 y el listado. Muy bien. Perfecto. Muy bien, entonces, como les decía, hoy vamos a tratar y vamos a observar este tipo de aspectos que son bastante importantes por el mismo hecho de que desde estas civilizaciones antiguas se han llegado a establecer estructuras, se han llegado a establecer lineamientos, se han llegado a establecer organizaciones que han permitido y que en dicho caso han provocado que hasta en la actualidad nosotros tengamos y apliquemos el tipo de desarrollos que fueron creados en su momento, ¿sí? Por ende, yo como les decía, ustedes como futuros sociólogos deben conocer incluso la historia, ¿no? Para que tengan una perspectiva mucho más amplia de todos los aspectos que llegan a formar y llegan a tener relevancia en el ámbito incluso actual, ¿sí? ¿Por qué? Por el mismo hecho y la misma razón de que ustedes ya tienen que ir desarrollando criterios formados sobre diversos ámbitos y aspectos, como ya lo hemos visto, que se relacionan de forma directa con la sociedad y la cultura. ¿Sí? Tradiciones, costumbres, leyes, estructuras sociales, organizaciones, eventos que han llegado a marcar también algún tipo de relevancia, de cambio de, fundamental dentro de los aspectos sociales, ¿sí? Es decir, nosotros en este caso debemos estar súper familiarizados y conocer a profundidad, incluso hasta la historia. ¿Sí? No solamente la problemática actual. Por eso yo, como les manifestaba dentro del desarrollo de la asignatura, vamos a tratar sobre lo que corresponde a civilizaciones antiguas, ¿sí? Vamos a conocer cómo fue el desarrollo también de las civilizaciones indígenas autóctonas de nuestro territorio, ¿sí? Vamos a conocer más adelante incluso todo lo que provocó y la repercusión que tuvo la colonización, ¿sí? Los ámbitos de independencia producidos en territorio latinoamericano. Y de igual forma, ya con ello vamos a llegar incluso a conocer problemáticas actuales dentro del entorno en el que nos venimos desarrollando, ¿sí? Todos estos temas que
son esenciales y que abarcan el ámbito de la sociología, política, ¿sí? Economía, cultura. Todos estos entornos forman parte de su escenario de estudio, ¿sí? Por ende, con el preámbulo que les acaba de emitir, nosotros vamos a hablar sobre lo que corresponde a las civilizaciones antiguas, ¿sí? Civilizaciones antiguas que tienen bastante repercusión y que han dado, dieron pasos agigantados a pesar del gran transcurso de tiempo desde que ellos llegaron a implementar este tipo de ámbitos, de desarrollos, eh, de convivencia incluso social, medios de convivencia social, ya que por ello mismo surgieron las normas jurídicas, ¿no es cierto? ¿Sí? Las leyes que permitían que, en este caso, puedan llegar a tener en cierto punto, una convivencia arcaica en algunas cuestiones, ¿sí? Incluso un poquito salvajes, por decirlo así, en su momento, pero que de hecho son las bases, son los cimientos que han permitido que nosotros lleguemos a tener el desarrollo en el que nos encontramos actualmente. ¿Qué es y lo que nosotros vamos a lograr en este caso a través de las clases de la presente clase de civilizaciones antiguas? Vamos a conocer y vamos a buscar que ustedes en calidad de estudiantes comprendan cómo se llegaron a desarrollar estas sociedades, ¿sí? Los legados que han dejado y que han creado marcas imborrables hasta la actualidad y su misma influencia en el entorno en el que nosotros nos llegamos a desenvolver en este preciso momento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí vamos a conocer cómo incluso este tipo de repercusiones, como les había manifestado, muchas veces se siguen aplicando, se siguen utilizando. ¿Sí? Ámbitos ahí sí de desarrollo, también como lo manifestaba en este caso Alexander, Malky, ¿sí? En otro tipo de aspectos, ¿no? Que permitían que se pueda cumplir con los propósitos, en este caso, en el ámbito de la agricultura, de llegar a marcar ciertas diferencias en temas de tecnología que como ya lo iremos viendo, incluso fueron tan relevantes que hasta en la actualidad se siguen utilizando y se siguen aplicando en estos entornos. ¿Sí? Las civilizaciones antiguas han inspirado muchos aspectos de la sociedad actual, como la arquitectura, ¿sí? La filosofía, la política y la literatura. Vean, incluso nosotros cuando hablamos de arquitectura, no sé si a ustedes les guste o les llame la atención, a mí sí me apasiona por lo general este tipo de ámbitos. Sí, en programas, en este caso el tipo Discovery Channel, el History, Nat Geo, en donde en este aspecto en particular, muchas veces hasta ahora no comprenden cómo llegaron a tener el desarrollo tecnológico o de los conocimientos avanzados de arquitectura para crear ciertas edificaciones que permanecen hasta la actualidad y que de muchas de ellas, incluso ni siquiera en la actualidad, tienen respuestas de cómo pudieran llegar a desarrollarlas. ¿Se han visto eso? Y eso es súper interesante, porque incluso ahí salen hasta otro tipo de teorías, ¿no? Pero nosotros contamos con ejemplos de arquitectura, eh, desarrollados en épocas muy antiguas, que siguen muchos permaneciendo hasta la actualidad y que en otros casos incluso siguen creando la duda de cómo llegaron a producirlos o a crearlos, ¿sí? Incluso los temas y elementos minuciosos y detallados en este tipo de infraestructuras, ¿sí? Sus construcciones, monumentos y objetivos elaborados, perdón, que perduran hasta nuestros días.
Dentro de los objetivos específicos, nosotros vamos a reconocer las características de las civilizaciones antiguas, vamos a comparar y contrastar las características de diferentes civilizaciones, ¿sí? Porque cada una de ellas tenía particularidades o tenían ámbitos de desarrollo específico. Explicar la importancia de las civilizaciones en su entorno y en su contexto histórico. Y desarrollar el pensamiento crítico y el análisis histórico, símbolos, creencias y costumbres. Que ya hemos visto que todo esto forma parte del entorno de la sociología. ¿Sí? Muy bien. En este caso, vamos a hablar sobre las civilizaciones antiguas. Pero, ¿qué fueron las civilizaciones antiguas? ¿A qué consideramos nosotros civilizaciones antiguas? Se conoce como civilizaciones antiguas a las sociedades que habitaron en diferentes partes del mundo durante la Edad Antigua, entre el año 3000 antes de Cristo y el 476 después de Cristo. Los especialistas identificaron más de 100 civilizaciones con distintos niveles de complejidad social, política y cultural. Cada una de ellas tiene sus características de historia, ¿sí? Por ende, cada una de ellas, dependiendo de los escenarios, y como ya lo hemos visto, incluso de la ubicación territorial en la que se encontraban ubicados, tenían conformaciones diferentes en este tipo de aspectos, ¿no? Que como ya les he manifestado, tienen gran relevancia con la sociología, ¿sí? Y que por obvias razones cada uno de ellos fue teniendo avances y desarrollos específicos en las áreas en las que se llegaron a especializar. El término civilización se utiliza para hablar de sociedades humanas que desarrollaron una organización social compleja y crearon centros urbanos con estructuras administrativas, como les había manifestado. Aquí empiezan a aparecer este tipo de gobiernos, por llamarlo de esta forma, ¿no? Y de divisiones del trabajo. Es decir, ya se empiezan incluso a crear esas divisiones sociales, ¿no? Ya en la edad antigua, algunas de estas comunidades tuvieron una organización estatal, que el poder estaba concentrado en un grupo que tenía privilegios, ¿no? Y una vida diferenciada del resto de la sociedad. En otros aspectos vamos a ver que también existían ciertos medios de gobierno centrados en simplemente en una persona o en una familia en particular, ¿sí? Y que por obvias razones tenían diferencias con la generalidad de la población. Entre las civilizaciones más antiguas se encuentran la de Antiguo Egipto en el norte de África y la de Sumer en la Mesopotamia asiática, ¿sí? Que es lo que llegamos a conocer incluso como Sumeria. También en Asia se desarrollaron las civilizaciones antiguas de China y del Valle del Indo. Luego, la civilización griega, que habitó las costas de islas del mar Mediterráneo oriental, y la antigua Roma, que llegó a ocupar toda la región que rodea ese mar. ¿Sí? Como podemos ver hasta aquí, todas y cada una de estas civilizaciones se encuentran distribuidas, ¿no? En todos los entornos, en todos los ámbitos a nivel mundial, ¿sí? Y por ende, dependiendo de las necesidades que ellos tenían, iban creando o iban implementando desarrollos en los diversos ámbitos. Las civilizaciones antiguas de Mesoamérica fueron la cultura olmeca, que habitó las costas del Golfo de México, la de Teotihuacán, el Valle de México y la cultura maya en la península de Yucatán. En América del Sur, la más importante fue la cultura andina de Chavila. ¿Sí? Si nosotros nos ponemos a ver, todas estas civilizaciones han dejado marcas hasta el día de hoy, ¿verdad? En este caso, sus entablamientos, ¿sí? A través de las edificaciones que fueron creadas por estas civilizaciones en su debido momento, ¿verdad? ¿Por qué?
porque cada una de ellas ha dejado marcas que han permanecido a través del tiempo. Aquí en lo que corresponde a América, tenemos las diversas pirámides que forman parte de estas civilizaciones, ¿no es cierto? Mesoamericanas. Hemos encontrado incluso eh, expresiones artísticas, se han podido llegar a conocer y a descubrir cómo se encontraban estructuradas, cómo llegaban a manejarse en los diversos ámbitos de este tipo de culturas. Dentro de las características de las civilizaciones antiguas, nosotros tenemos que cada una de ellas, si bien es cierto, tuvo una historia y una cultura particular. Sin embargo, podemos identificar algunas características comunes. Cuando hablamos de características comunes, vienen a ser ámbitos que llegaron a desarrollarlas de manera general todas estas civilizaciones, ¿sí? Para que ustedes se vayan dando cuenta, empieza ya a existir un ámbito incluso de desarrollo de producción, ¿sí? Por ende aquí tenemos y hablamos de la producción de los excedentes. Las civilizaciones antiguas tuvieron una economía productiva. Con el desarrollo de la agricultura, los excedentes, que ya eran considerados como bienes producidos que superaban las necesidades de subsistencia, eran almacenados. Ellos empiezan a guardar este tipo de excedentes. Maíz, trigo, vegetales, legumbres, que eran producidos indistintamente dependiendo de las regiones en las que ellos habitaban, ¿verdad? Esto permitió acumular bienes, comerciar y contar con recursos para emergencias. Si se dan cuenta, aquí ya se va desarrollando el comercio desde estas civilizaciones antiguas, ¿sí? Y de igual forma, ellos ya empiezan a acumular, a guardar estos bienes, incluso con el propósito de tener o contar este tipo de bienes, de elementos, de producciones para en cualquier situación de emergencia. Ellos ya empiezan a tener una visualización mucho más generalizada de este tipo de entornos y circunstancias que podían llegar a presentarse. Entonces, miren cómo la producción de excedentes es una de las características comunes de todas estas civilizaciones antiguas y que desde ahí ya empieza a crearse y a entablarse la economía productiva. ¿Sí? Cómo ya empieza a aparecer incluso el comercio. ¿Creen ustedes que esto tiene relevancia con la actualidad? Sí, Lice, tiene bastante relevancia. Levantarán la mano, levantarán la mano. A ver, ¿por qué? A ver, Darwin. Sí, Lice, tiene bastante importancia, ¿no? Porque esa civilización antigua de la productividad que ahí menciona, hoy en día se llega a conocer como el comercio. Exactamente, ¿no es Ya, cierto? porque si no hubiera comercio, imagínese como usted puso los ejemplos y hoy en día se puede ver de dónde traen esos productos. El campo. Exactamente. Ya empieza a desarrollarse el comercio. Muy bien, Darwin, ¿no es cierto? Si ustedes se van a un mercado, van a encontrar muchas veces a vendedores o a los agricultores que comercian este tipo de productos. ¿Sí? Entonces, miren desde dónde parte este, esta, esta, esta acción habitual que nosotros incluso en la actualidad tenemos de forma permanente. Los centros urbanos. Las civilizaciones antiguas crearon ciudades con viviendas, edificios dedicados almacenamiento de los excedentes de producción y a la administración de recursos. La vida del centro urbano se diferenciaba del ámbito rural, dedicado a la producción agrícola y ganadera. En cierto punto, ya se llegan a desarrollar ámbitos de administración de los recursos, ¿no? Y que por este tipo de necesidades ellos crean infraestructuras en donde las que llegaban a guardar o almacenar este tipo de productos. ¿Sí? Miren,
que es algo que incluso hasta ahora se sigue aplicando. Nosotros tenemos bodegas, ¿no es cierto? Ya en las cuales se almacenan estos productos y obviamente se van a comercializar de forma posterior, que también tiene una relación estrecha con lo anteriormente manifestado, ¿no es cierto?, en relación a la producción de excedentes. La arquitectura monumental. Las civilizaciones antiguas construyeron obras arquitectónicas de gran tamaño que implicaban un enorme gesto de los recursos, un gasto, perdón, de los recursos acumulados. Algunas de ellas eran obras necesarias para la supervivencia de la comunidad, como canales y diques para el riego o murallas defensivas, y otras que tenían usos religiosos o administrativos, como los templos y los palacios respectivamente. Ahí viene lo que nos manifestaba en este caso Alexander y Malky, ¿no? Que, bueno, si bien es cierto, no manifestaron los canales, pero ya hablaban de algún tipo de desarrollo, ¿verdad? Sí. Aquí, nosotros hasta en la actualidad, sí conocen que tenemos canales de riego. Miren desde dónde aparecen este tipo de desarrollos. ¿Sí? Entonces, sí tenemos que dar mérito también a este tipo de civilizaciones, porque ellos ya empiezan a tener un desarrollo, una evolución y un crecimiento en los diversos ámbitos. Nosotros tenemos monumentos, tenemos edificaciones en Grecia, ¿sí? En Roma, que se siguen manteniendo hasta el día de hoy, ¿sí? En Roma contamos con el Coliseo Romano, ¿no es cierto? ¿Sí? En Grecia contamos con los templos y palacios que eran creados, en este caso en relación directa con su ámbito religioso, ¿no? Con las creencias que ellos mantenían, que hasta el día de hoy se siguen manteniendo. Y como yo les digo, para mí es un tema bastante apasionante porque nos deja pensando cómo es posible que en esta época pudieron llegar a desarrollar o a crear estas edificaciones que muchas veces por profesionales que cuentan con el desarrollo tecnológico actual manifiestan que no es posible para el hombre. ¿Sí? Nos deja pensando, ¿no? Y en este caso, son elementos que son incluso bastante llamativos en todos estos ámbitos que se llegan a crear y que se llegan a presentar incluso en nuestra época y ámbito actual. La organización estatal. Nosotros ahora contamos con estructuras gubernamentales, ¿no es cierto? Las civilizaciones antiguas fueron las primeras en desarrollar estados con el poder centralizado. Un grupo social privilegiado se encargaba de establecer las leyes, mantener el orden social y administrar los recursos de la comunidad. Es decir, cobrar tributos y redistribuir las riquezas. ¿Quién me presenta un ejemplo actual de este tipo de organización estatal? Y verán que aquí nos manifiesta de forma escrita, incluso en el contenido, que da para que les den un ejemplo o una visión clara. A ver, Joshua. La iglesia podría ser. Ya, pero eso viene más con el ámbito religioso, ¿no? Bueno, en cierto punto sí, pero aquí nosotros tenemos ejemplos mucho más prácticos, muchachos. A ver, Darwin. Puede, puede ser los impuestos, le dicen. No, pues es que a eso se refiere, pues los tributos. A ver, Mateo. El Poder Judicial. Ya, podría establecerse un poder judicial, pero estamos hablando aquí en este caso en relación directa a un gobierno. Dime, Luis, ya con Luis terminamos. ¿Está apagado el micrófono? Eso mismo iba a decirle al gobierno o al municipio, que es como, Muchachos, la bueno, asamblea es un grupo social privilegiado que se encarga de establecer o no las leyes. El mismo gobierno, muchachos, el gobierno que está ahorita actualmente al mando del Ecuador, también es una organización estatal, ¿sí o no? ¿Por qué?
porque cierto grupo es el que se encarga de administrar todos los recursos estatales. El gobierno distribuye recursos del ámbito de salud, educación y los diversos ministerios con los que contamos, ¿sí o no? Pero para que vayan viendo desde dónde surge y parte, en este caso, la organización estatal. División social jerárquica. El grupo social que controlaba el poder político se diferenciaba del resto de la población, hasta en la actualidad. En la mayoría de los casos se trataba de una casta social de sacerdotes o de guerreros, en estos ámbitos, ¿no? En estas épocas, estas civilizaciones antiguas. Los artesanos y campesinos producían bienes y pagaban tributo a cambio de seguridad y protección. Pero aquí ya existían las clases sociales, ¿verdad? Porque ya se encontraban debidamente distribuidas a través de ciertos grupos específicos. La estructura administrativa. Las civilizaciones antiguas crearon sistemas de escritura más o menos complejos. Según cada caso, para registrar, y aquí viene lo que les manifestaba, ¿se acuerdan? ¿Para qué? Desarrollan la escritura en este caso, obviamente desde un punto en este caso básico, ¿no? Súper básico. ¿Para qué? Para registrar el pago de tributos y administrar los bienes. Recordemos que aquí estamos hablando incluso de almacenamiento, ¿no es cierto? Yo tenía que saber con cuántos quintales de trigo contaba, ¿verdad? Y si yo no podía realizar este tipo de registros a través de este tipo de escritura, ¿sí? De estos sistemas de escritura, yo no podía tener un registro exacto de estos elementos, ¿verdad? Esas sociedades tenían un alto nivel de organización que requería el trabajo de funcionarios dedicados de manera específica a esta tarea. Y ya ven cómo la escritura permite que ellos puedan llevar este tipo de registros, tanto de tributos y administrar los bienes. Porque como hemos visto, en este caso el campesinado, ¿sí? Pagaba tributos, ¿no? Pero yo tenía que saber que Joshua ya pagó. ¿Cómo lo voy a hacer si no tengo un registro? ¿Sí o no? Por ende, por este tipo de necesidades, tuvieron que llegar a desarrollar estos sistemas de escritura con el propósito de tener el orden y la organización adecuada en estos ámbitos. El arte. Cada civilización antigua se caracterizó por desarrollar un estilo artístico propio, con mayor o menor influencia de otras sociedades. Estos estilos se veían en sus producciones de cerámicas, utensilios, en la arquitectura y en las esculturas. Nosotros aquí, en Latinoamérica, contamos con un arte bastante diferenciado, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tenían una perspectiva y lo plasmaban a través de estas artesanías, ¿sí? Si nos vamos al viejo continente, en Europa de igual forma, ¿no? Ellos también plasmaban su arte dependiendo de la perspectiva, de la visión, de los puntos de vista con los que contaban y los exteriorizaban a través de este tipo de elementos, ¿sí? Por eso, cada una de las civilizaciones tiene artes diferenciados, ¿sí o no? Cada uno de este tipo de arte tiene características específicas, correspondientes de forma directa y estrecha a estos ámbitos. Una de las culturas antiguas que se llegó a desarrollar fue la civilización china, la misma que habitó en la cuenca de los ríos Amarillo y Azul, en el centro oeste de la actual China, ¿sí? De donde se encuentra China en este preciso momento. Los asentamientos urbanos más antiguos datan del 3000 a.C. Y se cree que aproximadamente hacia el 2000 antes de Cristo apareció la primera organización estatal bajo el gobierno de la dinastía Xia. ¿Sí? Incluso muchas veces tenemos descubrimientos que pueden ir cambiando y modificando la historia. ¿Sí? Hay edificaciones que se llegan a encontrar que tienen mucha mayor antigüedad de la que ya se conocía. ¿Sí? Que eso también crea una problemática bastante importante en el ámbito social, ¿no? No sé si ustedes han visto que en China hay una pirámide.
Si no lo han visto, consultarán. Es súper interesante. ¿Por qué? Porque incluso no se conoce mayor cosa acerca de esta pirámide por el mismo hecho de que el gobierno no permite que realicen estudios en este tipo de territorio e infraestructuras. Buscarán. Es súper interesante, les va a llamar la atención. Desde entonces, la historia china estuvo marcada por el ascenso y la caída de diferentes dinastías y por tener una división social con jerarquías muy marcadas. Es conocida por las ideas de pensadores como Confucio. Confucio es un filósofo, ¿sí? Muy importante, y Lao Tse, por su estilo arquitectónico único basado en la simetría y la incorporación de símbolos en la construcción. En este caso también nosotros tenemos un estilo muy diferenciado de la cultura china con cualquier otro tipo de infraestructura a nivel mundial, ¿verdad? Tienen características que les diferencian, pero de sobremanera, ¿sí? Entonces son marcas autóctonas que han venido permaneciendo y perdurando a lo largo del tiempo. También se destaca por la invención de la pólvora, la brújula y la crianza del gusano de seda. Miren cómo van desarrollando los conocimientos. Y en este caso, como les decía, ¿no? Desde una perspectiva un poco no tan desarrollada o tecnológica, pero ellos ya tienen la capacidad de crear la pólvora. La pólvora es utilizada hasta actualmente, muchachos. ¿Sí? La pólvora tiene usos en el ámbito comercial, ¿sí? Y fue desarrollada en la antigua China. ¿Sí se dan cuenta de la relevancia en la marca que llegan a dejar este tipo de civilizaciones? La brújula que permitía que ellos puedan ubicarse, ¿sí? Ellos ya empiezan a descubrir este norte magnético y a utilizarlo de forma inteligente para poder saber dónde están, ¿sí? E incluso la crianza del gusano de seda con el propósito de crear textiles. Que les comento, estas tres invenciones siguen aplicándose hasta el día de hoy. ¿Sí? Miren la relevancia de las civilizaciones antiguas, muchachos, para que se vayan dando cuenta. Con el nombre de Antigua China se hace referencia al pasado ancestral de la cultura china, una de las más antiguas de la humanidad. Se trata de una civilización surgida en la región oriental del continente asiático hace alrededor de 4.000 o 5.000 años, aunque sus más antiguos documentos escritos provienen de hace alrededor de 3.500 años. Es decir, no tenemos registros incluso anteriores a ello, ¿no? Que tal vez podrían darnos alguna otra enseñanza elemental que haya sido aplicada o desarrollada por estas civilizaciones. Es una de las pocas civilizaciones que perduraron desde la antigüedad hasta la edad contemporánea. ¿Sí? La antigua China abarcó un inmenso territorio en el que vivían distintos pueblos. Y esto va a suceder de forma general. ¿Sí? Por ende, aquí viene un punto de lo que estábamos viendo en las clases anteriores. ¿Se acuerdan de la territorialidad? Por la ubicación geográfica de los pueblos que se llegaban a instaurar en estos territorios, ellos llegaban a adoptar ciertas culturas que eran desarrolladas por la antigua China. A partir del dominio de la dinastía Han del 2006 a.C. hasta el 2020 después de Cristo, su historia fue especialmente influida por la etnia Han, la más numerosa de las 56 etnias chinas reconocidas, que actualmente comprende el 92% de la población de China. ¿Sí? Es decir, ellos ya contienen, y en este caso se viene a tener un predominio esta etnia, ¿sí? Esta raza, por llamarlo así, en lo que corresponde a la población de la China actual. La antigua China abarcó al menos dos etapas. Una etapa preimperial, constituida por una sucesión de dinastías, de tres dinastías gobernantes, la Xia, 2100 al 1600 a.C.,
la Shang de 1600 a 1046 a.C. y la Zhou de 1046 al 2000 a 256 a.C. Una etapa imperial que comenzó con la unificación bajo la dinastía Qing, ¿sí? Del 221 al 206 a.C. y que a ella la siguió la dinastía Han, de la que estábamos hablando anteriormente, del 206 al 220 después de Cristo, ¿sí? Y sus sucesoras hasta la actualidad. Si bien la China imperial perduró hasta 1912, el final de la época imperial antigua puede situarse en la conquista mongola del siglo XIII, ¿sí? Porque otro aspecto de las civilizaciones antiguas que vamos a seguir viendo es que se iban produciendo conflictos entre las civilizaciones en las cuales se producían este tipo de conquistas, ¿sí? Esto es algo permanente y frecuente que se va a dar a lo largo de todas las civilizaciones antiguas. A modo de cierre, se plantean las siguientes conclusiones. Las civilizaciones antiguas sentaron las bases para construir la construcción de edificios, estructuras arquitectónicas actuales. ¿Por qué? Porque son cimientos a través de este tipo de conocimientos y de experticia desarrollada en estas épocas, permitió que incluso puedan llegar a desarrollarse nuevos estudios, nuevas técnicas aplicadas en la actualidad. Por ejemplo, las construcciones de Adobe en Mesopotamia y las pirámides de egipcias, ¿no? Son ejemplos de ámbito arquitectónico en este tipo de entornos. Cada civilización antigua tuvo su propia historia y cultura. Lo hemos visto, lo empezamos a ver ya con la cultura china, ¿sí? Pero, como lo van a seguir viendo en las siguientes clases, cada una de estas civilizaciones va a tener un desarrollo autóctono, personal, propio, que los individualiza de la generalidad. Y a través de ello, incluso la implementación y desarrollo del ámbito cultural, a través de sus creencias, de sus costumbres y tradiciones. La locación geográfica es esencial para comprender la historia y la cultura de las civilizaciones antiguas, como les acabo de manifestar, y que a lo largo de las clases lo seguiremos analizando. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? Perfecto. Muchas gracias. Entonces, como ya podemos ver, con esta pequeña introducción y con el análisis de la cultura china, cómo el desarrollo, ¿sí? eh, producido por ese tipo de civilizaciones se sigue manteniendo hasta el día de hoy. Ya lo estábamos viendo, ¿no? Estábamos hablando que en la antigua China se crea la pólvora, que es una innovación inmensa en la humanidad, ¿sí? Producto que incluso hasta el día de hoy se sigue manteniendo. Como incluso la necesidad de tener el conocimiento de la ubicación para poder llegar a tener, en este caso, la certeza de dónde se encontraban ubicados o para llegar a algún lugar específico provoca también que desarrollen la brújula, ¿sí? Y los implementos de seda que son valiosísimos y que son costosos en la actualidad, a través en este caso, de la crianza del gusano de seda, que es algo que hasta ahora se sigue manteniendo, muchachos. No sé si ustedes saben, pero la seda es un elemento textil que, al menos en estas características de la seda, tiene altos costos y estándares a nivel mundial, ¿sí? Entonces ya desde este tipo de épocas, por eso yo les decía, nosotros tenemos que ir conociendo cómo se llegan a instaurar estas civilizaciones en estos escenarios, en estos entornos. Dime, Joshua. Doc, una pregunta. El papel también se inventó en China, ¿verdad? Sí. Claro, también.
El papel también es una creación y una producción de la antigua China. Y es algo que lo seguimos utilizando hasta el día de hoy. ¿Sí se dan cuenta de la relevancia? Qué necesario que nosotros conozcamos y nominemos absolutamente todos estos entornos y estos ámbitos de conocimiento. Sí, para que incluso ustedes puedan tener un criterio formado cuando alguien les llega a preguntar, ¿no? Sobre el desarrollo de civilizaciones antiguas o incluso si sobre algún tipo de problemática. Tienen que conocer cómo estaban estructurados, incluso hasta por los periodos de estructurales sociales que se llegaron a manejar y a desarrollar durante el desarrollo de la antigua China. ¿Sí? Muy bien. Por el día de hoy vamos a llegar hasta aquí, muchachos. Muchas gracias.